palabra del Señor para esta noche en el libro de Ezequiel, en el capítulo 22. Libro de Ezequiel, capítulo 22, versículos 26. La palabra del Señor dice, ahí estamos, perfecto, gracias. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Esta es palabra del Señor. Amén. Sí, Señor. Gloria al Señor. Así es, Padre. Gracias. Quiero compartir esta noche una palabra que no me será sencilla exponer. La llevo en mi corazón hace varios meses. Es el tema bíblico entre lo santo y lo profano. Me parece tan necesario hablar esta noche acerca de este urgente llamado de Dios de volver a la santidad. Este es un mensaje que se ha perdido de nuestros púlpitos. Este es un mensaje que probablemente no va a sacar muchos aplausos de nuestros oyentes. Hay miles de predicadores que han caído en el error de predicar lo que la gente quiere oír. Y muchos de los errores y pecados de la iglesia y de sus líderes se asemejan a lo que pasa en esta historia bíblica. Yo veo en esta escritura no solo un llamado, sino un gran dolor en el corazón de Dios por la corrupción de su pueblo. Veo a Dios tratando de explicarles lo que ha sucedido en este proceso de pasar de lo santo a lo corrupto o a lo profano. No me detendré por causa del tiempo, porque este sermón tampoco será muy breve. No me detendré para analizar los aspectos que rodean el llamado del profeta Ezequiel. Esa será materia para los doctores e intérpretes que están aquí. Solo diré que los primeros 24 capítulos de este libro presentan la acusación y condenación de Israel con aterradoras consecuencias. De una y de otra forma, Ezequiel, el profeta, profetiza la inevitable destrucción de Jerusalén. Este capítulo en particular, capítulo 22, explica el por qué Jerusalén sería juzgada. Nos habla de cómo sería ese juicio y de quiénes serían afectados. Vamos a encontrar aquí la responsabilidad y la irresponsabilidad de los sacerdotes, de los gobernantes, de los profetas y del pueblo en general. Bendito sea el nombre del Señor esta noche. El texto que acabamos de leer nos está diciendo de alguna forma, hablando Dios acerca de los sacerdotes. Como ellos no distinguieron
y no hicieron diferencia, por no haber hecho lo que debieron hacer, porque no pusieron cada cosa en su lugar, porque no clasificaron las cosas de acuerdo a su naturaleza real, sino que juntaron las cosas, mezclaron las cosas, no distinguieron, no hicieron diferencia. Dice Dios, por esa razón yo he sido profanado. Cuando la iglesia de Dios no distingue, entonces la iglesia no se distingue. Cuando nosotros no distinguimos, entonces no nos podemos distinguir. Dios se distingue en un pueblo que sabe hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Dios se distingue en un pueblo que sabe hacer diferencia entre lo que es inmundo y entre lo que es limpio. ¿Por qué? Porque hay una contracorriente que hace lo contrario. Hay una contracorriente que junta las cosas. Una corriente que dice que todas las cosas son relativas, que todo es relativo. No hay una diferencia entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Todo depende del criterio del que juzga las cosas. Pero, amados pastores, el pueblo que Dios escogió es un pueblo que sí sabe marcar diferencias. Es un pueblo que sí sabe hacer distinción. Este pueblo redimido puede decir: esto está bien y esto no está bien. Ese pueblo puede decir: esto es de Dios y esto no es de Dios. Ese pueblo puede decir: de esto yo participo y de esto yo no voy a participar. Ese pueblo puede distinguir y puede decir sí y puede decir no. La iglesia del Señor es un pueblo que tiene la capacidad de discernimiento. Un pueblo al cual se le ha dado luz y que además anda en luz. Un pueblo cuyos ojos han sido iluminados, sus sentidos han sido transformados. Un pueblo al cual se le ha dado un nuevo corazón, un corazón que no es perverso. Un pueblo al cual se le ha quitado el corazón de piedra y se le ha dado un corazón de carne, y que además tiene la palabra de Dios y tiene el Espíritu de Dios dentro de su corazón. Entonces, para que el pueblo de Dios se pueda distinguir, y para que Dios se pueda distinguir en medio de su pueblo, ese pueblo tiene que aprender a distinguir las cosas. La Biblia dice que los sacerdotes violaron la ley y contaminaron el santuario. Entonces, por haber violado la ley, cayeron en la ignorancia de no poder distinguir. Ya la ley no tenía el valor. Ya la ley no era la palabra de Dios. Ya el estándar de Dios no tenía la firmeza que debía tener. Ya la ley para los sacerdotes no era tan importante observarla. Ya no revestía importancia hacer lo que el libro decía. Las cosas ya se habían mezclado, y el resultado de haberse divorciado de la ley, el resultado de no haberle dado el valor a la ley, el lugar que debía tener en el pueblo, trajo como resultado un manto de ignorancia y de desconocimiento y de corrupción tan terrible que el pueblo terminó mezclando las cosas y ya todo era relativo. No hicieron diferencia, no distinguieron, no pusieron límites, no pusieron linderos, no separaron las cosas, ya todo era lo mismo. Entre lo sucio y lo limpio, entre lo enfermo y lo sano, entre lo legal y lo ilegal, entre lo permitido y lo que no es permitido. Ellos no hicieron diferencias.
Entonces el Señor les dice: por causa o por esta causa yo he sido profanado. Y cuando Dios es profanado, Dios siente dolor, y entonces Dios se ve obligado a actuar. Yo creo sinceramente que en un mundo pagano al que no se le ha sido revelado el corazón de Dios, un mundo pagano que no tiene luz del cielo, un mundo al cual no le ha amanecido, ese mundo tiene razón para confundirse y para no discernir entre lo que es y lo que no es de Dios, entre lo santo y lo profano. Pero el pueblo que ha sido redimido por la sangre del Cordero de Dios no tiene excusas para no saber distinguir. El pueblo que tiene el corazón de Dios no tiene excusas para no saber hacer diferencias entre lo que es y lo que no es. Para nosotros tiene que ser muy importante hacer esa distinción. Debe distinguirse entre nosotros el Dios al cual adoramos. Y ese Dios al cual adoramos se revela en la palabra escrita llamada Biblia. Aleluya. No hay otro libro en el mundo que pueda mostrarnos a Dios como lo hace la Biblia. Aló. No hay otro libro que pueda reemplazar las sagradas escrituras, la palabra de Dios, la Santa Biblia. Ese pueblo y sus sacerdotes se corrompieron el día que ellos dejaron y desvaloraron la ley. Creo que un país sin Biblia, creo que una familia sin Biblia, creo que una iglesia sin Biblia sí o sí va a caer en la corrupción. Hay millones de hermosos e inspiradores libros cristianos, pero no hay ninguno que se pueda comparar a la Biblia. Amén. No hay en ningún otro libro donde yo voy a encontrar realmente a Dios como lo puedo encontrar en la Biblia. Por lo tanto, voy a declararles esta noche, hermanos, que yo creo en el Dios de la Biblia. Aleluya. Aleluya. Creo en el Dios de la Biblia. Emmanuel Kant, filósofo, dijo: la existencia de la Biblia como un libro para el pueblo es el mayor beneficio que ha experimentado la raza humana. Napoleón Bonaparte dijo: la Biblia no es un mero libro, sino una creación viviente con un poder que vence todo cuanto se le opone. George Washington dijo: es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. ¿Por qué creo en el Dios de la Biblia? Por su edad. Sus escritos datan de más de 3000 años. Pero cada vez que la leo parece que fue escrita el día de ayer. ¿Por qué creo en el Dios de la Biblia? Creo en el Dios de la Biblia por su traducción. No hay otro libro que haya sido traducido a más de 1500 idiomas en toda la tierra. ¿Por qué creo en el Dios de la Biblia? Creo en el Dios de la Biblia por su origen, que me habla y me da a conocer a ese Dios inconmensurable, escrita en un periodo de más de 1600 años, donde participan alrededor de 40 escritores que fueron inspirados por el mismo Espíritu Santo, hombres comunes a los cuales Dios usó y a los cuales se les reveló, hombres de oficios diferentes y de educaciones diferentes. Muchos de ellos ni siquiera se conocieron, pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos bajo inspiración divina. Y lo que ellos escribieron no fue lo que ellos quisieron escribir, sino lo que el Espíritu Santo de Dios les ordenó hacer. Por
eso declaramos esta noche que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para corregir, útil para redarguir, útil para instruir en toda verdad y en toda justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Resulta tan impresionante saber que estos hombres que escribieron con diferencia de tantos años de separación, escribieron como si hubiesen tenido la oportunidad de juntarse alrededor de una mesa para unar criterios, tema específico, pero bien sabemos que no fue así. Sin embargo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos la unidad de las Escrituras. Y ellas revelan en cada una de sus páginas, revelan a la persona más importante y única en toda la historia. Esto es Cristo, Cristo, Cristo y solo Cristo. Sus 66 libros escritos durante 16 siglos contienen el tema más importante de todos, y esto es Jesucristo el Señor. ¡Aleluya! Cristo el Señor. No hay otro libro que pueda reemplazar la Biblia. Ella es viva, ella es eficaz, es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Creo en el Dios de la Biblia por su permanencia. Ningún otro libro ha sido más perseguido que la Biblia, pero ella ha soportado la persecución de aquellos que la han intentado hacer desaparecer. Imperios, poderes políticos, filosóficos, pero ella ha prevalecido sin lugar a dudas por su mensaje profético que declara que los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Aleluya. Creo en el Dios de la Biblia por su poder. Aleluya. No hay otro libro que tenga el poder de cambiar al hombre desde su interior. Ella cambia el corazón, lo hace de nuevo. La Biblia cambia culturas. Sí, Señor. La Biblia cambia la naturaleza del hombre. Donde la palabra de Dios llega, lo cambia todo. Por favor, no me malentienda, no estoy idolatrando el libro de hojas blancas y tapas negras. Bendito sea el Señor en esta noche. Ese libro de tapas negras y hojas blancas es un libro al igual que todos. Lo puedo rayar, lo puedo quemar, lo puedo tirar al suelo y nada sobrenatural va a ocurrir. Lo que lo hace diferente es el contenido que hay en ese libro. Aleluya, es lo que esa palabra nos dice día a día. Es el mensaje capaz de transformar la condición de todo ser humano. La palabra me cambió a mí, y yo creo que esa palabra que penetró en tu corazón hizo la misma obra de transformación y de regeneración. Nos cambió, nos cambió. Aleluya. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Ella es luz para el perdido. Ella es salud para el enfermo. Ella es espada que corta y penetra hasta partir el alma. Ella es guía para el perdido. Ella es manual de instrucción que todos debemos conocer. Ella es la palabra de Dios. El apóstol dijo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por tal razón no logro comprender que hayan tantos ministros que han perdido la pasión por la palabra de Dios. Ministros enfocados en dominar temas contingentes, que si bien es cierto son importantes, pero no pueden reemplazar el mensaje del Evangelio. Otros que hacen a veces el culto, show de canciones, pero la palabra tiene el menor tiempo para ser predicadas. Mis amados pastores, fuimos llamados para predicar el mensaje del Evangelio. Nuestros labios han sido ungidos para predicar la palabra del Señor y para
poder decirle a las personas: así dice el Señor. Estamos en tiempos peligrosos. Hay muchos queriendo ridiculizar las escrituras, películas del cine sacadas de contexto, distorsionando las historias bíblicas, mezclando lo santo con lo profano. Si no nos aferramos al Dios de la Biblia y a la Biblia que nos habla acerca de ese Dios, no nos podremos distinguir. No nos podremos distinguir. Si tuviésemos tiempo para observar la cultura y los dioses de la antigüedad cananea y ver a su vez que todo lo que Dios le prohibió a Israel, nos daríamos cuenta que todas aquellas prohibiciones fueron una marca de diferenciación con las otras culturas. No comas esto, no te vistas así, no hagas tal cosa. Lo único que Dios pretendía, queridos, era hacerlos diferentes. Dios sacó un pueblo, un remanente, los sacó de Egipto para que se distinguiera. No era tanto para que el pueblo se distinguiera, sino más bien para que Dios se pudiera distinguir en su pueblo. Así fue y así sigue siendo hasta el día de hoy. Dios quiere distinguirse en todo aquello donde Él coloca su nombre. Amén. No es mi nombre el que tiene que prevalecer, es el nombre de Él. Amén. Señor. Entonces usted ve aquí que al haber violado la ley, al haberse apartado de los estándares, de lo que Dios había hablado, de lo que Dios les había enseñado a los sacerdotes, el haberse apartado produjo una incapacidad de distinguir que llevó a una atmósfera deprimente. Entonces, como ellos no han hecho diferencia entre lo santo y lo profano, y voluntariamente se han apartado de la ley, ahora Dios les dice en el versículo 16: y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones, y sabrás que yo soy Jehová. Por ti misma serás degradada a la vista de las naciones, y sabrás que yo soy Jehová. Esto debemos entenderlo muy bien. Porque la palabra degradada tiene la misma connotación y significado que el término profanar. Lo que yo estoy viendo aquí, queridos pastores, es que Dios le está diciendo al pueblo: si ustedes no lo entienden de esta manera, se los voy a mostrar de esta otra forma. Y veo a Dios como diciendo: si ustedes no lo entienden, entonces los voy a llevar a este otro campo, al campo de la degradación, que está en la misma línea y sentido de las mezclas. ¿Qué está diciendo Dios? Descubramos. Dios se va a meter por un momento. Si me equivoco, me corrigen. Dios se va a meter por un momento en el mundo de los colores. Te está diciendo que la degradación rompe los colores definidos y da lugar a una mezcla en la que Dios no participa ni está de acuerdo. ¿Sabía usted que en la construcción del tabernáculo ni en la ropa de los sacerdotes no habían mezclas de colores? Los colores estaban muy bien definidos. Las ropas blancas en los sacerdotes y en el tabernáculo de construcción, en esa carpa, el azul, aleluya,
el azul, el rojo o púrpura y el lino fino. No habían mezclas. Las mezclas son un proceso donde lo definido se va lentamente corrompiendo y alterando el color original. Hoy vivimos en el mundo de las mezclas. Se mezclan los colores, se mezclan los sabores, se mezclan las aromas, se mezclan las razas. Nadie sabe realmente lo que eres. A la luz de esta palabra es como Dios diciéndote: no eres ni blanco ni negro. Porque en esta mezcla o esta mezcla ha dado lugar a un color que es extraño. Blanco y negro mezclado te da un color gris. Te da un color gris. Tú que has sido llamada nación santa, dice Dios, real sacerdocio, especial tesoro, nación que te distinga de los paganos. Pero ahora, por haber desdeñado la ley, por haber puesto a un lado el libro, ustedes han caído en la incapacidad de distinguir y han mezclado lo santo con lo profano y se han hecho igual que las demás naciones. Eso ha sido como dar lugar a una mezcla, el color del negro con el blanco, y producir una mezcla inaceptable. El versículo 18 dice: Hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno, y en escorio de plata se convirtieron. O sea, no era así. Profanar se refiere a algo que estuvo bien pero que se está dañando, algo que estuvo sano pero que se está enfermando, algo que estuvo puro pero ha comenzado a ensuciarse. Y la Biblia dice, hablando Dios, se me han convertido en escoria. Entonces, cuando habla de lo profano y que se ha degradado, está diciendo que entró en un proceso donde fue cayendo y decayendo y alejando poco a poco, apartándose día a día de la ley hasta llegar al punto en que ya no podían distinguir. Y ese es un proceso que no comienza en un punto y termina en un punto. Ese es un proceso. Ese es un proceso. La incapacidad para poder hacer diferencia. Un proceso que va en aumento. Déjeme ser más simple. Nadie es santo hoy y amanece corrupto mañana. Se lo voy a repetir. Nadie es santo hoy y amanece corrupto mañana. Llegar a la corrupción, a lo indebido, a lo ilícito, a lo profano, a lo que a Dios le desagrada, es un proceso. Un proceso donde alguien lentamente se va enredando. El corito de moda diría: pasito a pasito, poquito a poquito, se va enredando.
en lo que no debe. Va cayendo lentamente y perdiendo lentamente su nivel. Se va mezclando de a poco. Y va cayendo en los errores que no los ve. Una mirada, un llamadito telefónico, una salidita, un mensajito de texto, poquito a poquito, una copita. No tengo nada contra el alcohol. El problema es que algunos no supieron parar. Y es inconcebible que tengamos ministros borrachos. Y otros que los hemos perdido en el tiempo porque se enredaron y llegaron a tal punto que perdieron la visión, perdieron el norte, no supieron distinguir. Qué terrible, hermanos, es eso. Qué tremenda era la vida de aquel que comenzó bien. ¿Cómo no recordar esos inicios, esos comienzos? El fervor, la pasión por Cristo, por la palabra, por la iglesia, por el ministerio. El amor por las almas, por la evangelización, por rescatar a los perdidos. La pasión por la iglesia, la pasión por las ovejas, la pasión por la palabra, la pasión por la oración, la pasión por las vigilias, la pasión por los ayunos. La pregunta es, ¿qué te pasó? Aleluya. ¿Qué te pasó? Aleluya. La respuesta es una sola. Te degradaste. Te degradaste. Y perdiste el horizonte. Y caíste en tal extremo que ya no fuiste capaz de distinguir. Ayúdanos, oh Dios. Incapaz de distinguir. Y a ese terreno es donde precisamente el diablo nos quiere llevar. Porque aunque el mismo Espíritu te dijo tantas veces, detente, para, vas por rumbos equivocados, pero dejaste de oír y de distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Oh Dios, ¿qué te pasó? Por eso decía al principio, lo que yo veo en este pasaje, queridos, es el corazón de Dios con un grito de urgencia hacia su pueblo Israel y hacia nosotros esta noche como iglesia. Amén. Así es, Rey de Gloria. Porque otra vez Dios les dice, Aleluya. si no lo entiendes de esta forma, ahora te lo voy a explicar de esta otra manera. Si no entienden lo que es profanar, si no entienden lo que tiene que ver con las mezclas, si no entienden lo que tiene que ver con la degradación, Dios te dice, esta noche te voy a llevar a otro terreno. Hijo de hombre, dice el 18, la casa de Israel se me ha convertido en escoria.
Todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo, y en medio del horno y en escorias de plata se convirtieron. Hay un tema aquí que intentaré desarrollar por algunos minutos para ver la gran complejidad en la que el pueblo de Dios y sus sacerdotes se habían convertido. Dios se va a meter en un tema metalúrgico para hablarnos acerca de la aleación de los metales. No soy experto ni tengo estudios en el tema, pero gracias a Dios por Google, que por lo menos te enseña lo que no sabes y puedes intentar encontrar explicación y aprender y comprender esta palabra. Hay en esta palabra una aleación o mezcla de los metales de manera incorrecta. Parece que Satanás no tiene idea acerca de cómo se hacen estas alianzas. Simplemente está mezclando todo y haciendo un revueltijo. La corriente de este mundo te lleva a mezclar lo que no se mezcla. Y cuando se mezcla lo que no se debe mezclar, entonces se produce un efecto corrosivo, un efecto mortal, un efecto nocivo, dañino, degenerativo, degradante. Y eso usted puede verlo de pronto en el mundo y en familias que han hecho ciertas alianzas, aleaciones incorrectas. Dios está diciendo aquí, ellos son bronce y estaño, hierro y plomo. Esta es la explicación que los eruditos dan al estaño. Porque, hermanos queridos, es interesante saber que el bronce no se corrompe. El bronce no se oxida. Mi pastor Andrés, que está ahí, tiene mucha experiencia porque trabaja en el tema del bronce y me puede corregir. El bronce no se pudre. Recuerde usted que los pilares del tabernáculo estaban hechos de bronce. Estaban hechos de bronce. Los corchetes con los que se amarraron las cortinas estaban hechas de bronce. Parece que el arco que usaban los soldados también era de bronce. De allí el corito que a veces cantamos: puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Porque el bronce no se corrompe, el plomo tampoco se oxida, la plata tampoco se oxida. Pueden cambiar de color de cierta manera, pero resisten las temperaturas. Pueden existir en todos los ambientes y no se corrompen. El oro, el bronce, la plata. Pero el estaño, escuche la explicación que dan los expertos. Cuando el estaño es expuesto a bajas temperaturas, enferma. Es decir, adquiere un color gris. Otra vez con el gris. Y a mí que me encanta el color gris, pero ya estoy por dejarlo. Adquiere un color gris. O sea, no es ni blanco ni negro. Aumenta
de volumen, comienza a desmenuzarse y con frecuencia se convierte en polvo, para denominar a esto como peste del estaño. O sea, cuando el estaño es sometido a bajas temperaturas, al estaño le da peste, y a esa peste le llaman la lepra del estaño. Y es excesivamente contagioso a los demás metales con los que se mezcla en este estado. O sea, el estaño lo daña, esa mezcla le hace mal. El bronce es una aleación de un 20% de estaño y 80% de cobre. Y entonces comprendemos por qué causa el bronce no se oxida. Y es porque la propiedad dominante es el cobre, y el cobre no se oxida. Por eso es que las cañerías de aguas, las mejores, son de cobre, resistentes a todo tiempo y a toda temperatura. ¿Por qué hablamos de esto? Simplemente porque el metal tiene revelación del estado moral del pueblo. Entonces, al no haber hecho diferencia entre lo santo y lo profano, se transformó en algo terriblemente grave. Tan grave como aquellos. Y sé que aquí no hay ninguno, gracias a Dios. Tan terrible como aquellos que piensan que no hay que ser tan fanáticos, que no hay que ser tan religiosos. Tan triste como aquellos que dicen que la vida tenemos que disfrutarla, no podemos ser tan aburridos. No tanta iglesia, no tanto Cristo, no tanta predicación, no tanto de esto, no tanto de esto otro. O sea, no eres ni blanco ni negro, eres gris, eres estaño. En esta generación corrupta, la iglesia tiene que tomar una postura. Amén. Así es. Dios trataba de verse en su pueblo, pero no podía. Escúcheme eso. Dios trataba de verse en su pueblo, pero no podía. Y entonces encontramos en esta escritura a Dios diciendo: ¿qué le ha pasado a mi pueblo? ¿Qué le ha sucedido a mi pueblo? Y la respuesta es una: mi pueblo se ha vuelto escoria, se ha vuelto basura. Escoria significa material de desecho. Este pueblo se ha convertido en material de desecho. ¡Qué gran tristeza en el corazón de Dios! Cuando yo lo llamé para ser oro puro, cuando yo los escogí para ser prenda preciosa, mi pueblo no discierne, no distingue. Mi pueblo vive igual que los paganos. Se han metido en la misma corriente en que andan los demás. No quieren nadar contra la corriente, quieren dejarse llevar por la misma corriente. Y entonces, en los versículos 22 en adelante, dice la Escritura: por tanto, os habéis convertido en escoria. Yo os reuniré en Jerusalén
O quien junta la plata y el bronce y el hierro y la plata y plomo y estaño en medio del horno para encender fuego en él para fundirlos. Así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. ¿Qué dice Dios? Como ustedes se llenaron de escoria, como ustedes se me han mezclado, ahora yo tengo que hacer mi trabajo. Tengo que meterlos en el fuego. ¿Para qué metían los metales en el fuego? Los metían para fundirlos. La palabra fundir significa hacerlos líquidos para poder limpiarlo, para poder moldearlo. Cuando el metal se metía a altas temperaturas, escúchenme por favor, cuando el metal se mete a altas temperaturas, la escoria sube. Pero cuando el metal es sometido a bajas temperaturas, esa escoria se esconde. ¿Qué está tratando de decirme? Mientras tú estás escondido, el óxido está haciendo su trabajo. El óxido está corroyendo la vida. Está haciendo su trabajo mientras estás escondido. Pero cuando se le mete fuego a esos metales, entonces la escoria sube, porque no puede permanecer escondida. Entonces déjeme decirle esta noche, Dios tiene que hacernos líquido para que la escoria sea removida y para que seamos moldeados a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y yo creo que esto es lo que el Espíritu Santo del Señor nos está diciendo esta noche. No soy profeta ni hijo de profeta, pero creo que está viniendo el tiempo en que Dios está limpiando su casa. Dios está limpiando su iglesia. Y es necesario que Dios para este tiempo limpie una vez más su casa, limpie la iglesia de Dios, porque tiene que llegar ese momento en que la escoria tenga que subir para que su casa sea limpiada. Aleluya. Creo que viene sobre la iglesia un tiempo de juicio. Y veo que de alguna manera estamos comenzando a vivir esos días. Y creo que esta historia no ha terminado. Yo creo que este es el tiempo antes del retorno del Cordero de Dios, que Dios tiene que volver otra vez sobre su casa y limpiar una vez más su santuario. Tiene que limpiar nuestros altares. Tiene que limpiar la vida de sus ministros que se han mezclado y que no son capaces de poder discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Viene el tiempo en que lo oculto tiene que salir a la luz. Y de verdad que lo necesitamos. Para que lo que no es de Dios huya. Y para que lo que es de Dios permanezca. 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 Aleluya. Por eso necesitamos distinguirnos. Porque aquellos que se distinguen en Dios, Dios se va a distinguir en ellos.
Bendito es. Me voy a repetir eso. Para que aquellos Bendito es. que se distinguen en Dios, Dios se pueda distinguir en ellos. Maravilloso Dios. No estamos lejos de parecernos a Israel. Aleluya. Ellos estaban jugando. Ellos estaban en una religión costumbristas. Ellos estaban entretenidos en un verdadero show. Todo estaba bien para ellos, todo se veía bonito. Aún la economía era próspera. Así que no había ningún problema. Pero hermanos queridos, el tema no termina ahí. Téngame por favor algunos minutos más de paciencia. El tema no termina ahí. Porque a partir del versículo 23, Dios le habla al pueblo y le dice al pueblo: tú no eres tierra limpia. Luego, en el versículo 26, le habla a los sacerdotes